Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 11. El reportaje periodístico. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 82 a la 89, para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 82. Anticipación. Actividad número 1. Analizamos los titulares de reportajes periodísticos y explicamos sobre qué creemos que tratarán. Veamos el primer titular. En San Salvador, la naturaleza lucha por encontrar un espacio. ¿Sobre qué crees que tratará este reportaje? ¿Por qué la naturaleza lucha por encontrar un espacio? Correcto. Puede tratar sobre la falta de áreas verdes, árboles o bosques en la zona de San Salvador. Debido a las recientes construcciones, se han talado demasiados árboles y la capital carece de sombra y frescura. Veamos el siguiente título. El deporte escolar, fuente básica de salud y formación. ¿Sobre qué tratará este reportaje? Deporte escolar, tiene que ver con la escuela, correcto. Por lo tanto, va a tratar sobre la importancia de hacer deporte en la escuela para tener una vida saludable, ya que algunos estudiantes no hacen ejercicios en casa, solamente el ejercicio que hacen en la clase de educación física o en los intramuros. Entonces, es importante mantener una buena salud y una forma física. Ahora observemos las siguientes imágenes y escribimos un título para un reportaje periodístico. Observa la pobre tortuga, llena de basura en su hábitat. ¿Qué nombre le pondrías a un reportaje que hable sobre esto? Océanos y basura. Podría ser. Ahora tenemos a un niño que está recogiendo botellas plásticas en un basurero. Muchas familias se dedican a recoger materiales reciclables de los basureros para venderlos. Ese es como su medio de sobrevivencia. ¿Cómo le pondrías a un reportaje para hablar de esta temática? ¿Qué te parece viviendo de la basura? Continuamos. Página 83. Construcción. El reportaje periodístico. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Estamos en la presencia de un organizador gráfico, conocido como un mapa conceptual, pero en este caso se han especificado diferentes conceptos. Veamos el ejemplo. El reportaje es un género periodístico que relata hechos noticiosos de manera extensa con el propósito de informar sobre un suceso o tema de interés público, después de haber realizado una investigación. Subrayamos entonces la importancia del significado de reportaje. Además, no se puede hacer un reportaje sin una investigación previa. Recuerda que el reportaje parte de una noticia que ya fue dada a conocer y que a la gente le interesa conocer más sobre esta noticia. Por lo tanto, el reportaje se va a basar en temas de interés público. Veamos sus características. Veracidad y credibilidad. Se hace una labor de investigación y se acompaña de entrevistas, declaraciones o testimonios para dotar de objetividad. Es decir, tiene que ser creíble y contar con la verdad. Por lo tanto, en nuestras investigaciones debemos incluir entrevistas, testimonios, para ser más objetivos. Emplea recursos audiovisuales, fotografías, imágenes, videos, etc. Estos recursos hacen más interesante la noticia,
puesto que hay muchas personas que no leen bien, pero a través de las fotografías o los videos comprenden mejor la información. Utiliza un lenguaje con mayor libertad expresiva, con el propósito de informar detalladamente. Esto significa que el lenguaje se vuelve más coloquial debido a que muchas personas que leen los reportajes no cuentan con un nivel académico alto. Y recuerda, esta información tiene que llegar a todas las personas. Estructura. Dentro de su estructura, el reportaje tiene las siguientes partes. El título, el cual debe ser atractivo e informar sobre lo que va a tratar el reportaje. Lead o entrada, que es el texto que capta la atención del receptor con la información inmediata. Al igual que una noticia, el lead o entrada hace una pequeña sinopsis de lo que va a tratar el reportaje. Cuerpo. Es la exposición de los hechos. Suele dividirse en subtemas. Utiliza entrevistas, datos históricos, citas, entre otros. Es aquí donde se argumenta la mayoría del texto. Conclusión. Siempre se concluye de forma reflexiva las ideas expuestas en el reportaje para crear conciencia en la población. Tipos de reportajes. Tenemos el reportaje expositivo, donde la posición es más crítica sobre el tema, ya que su propósito es reflexionar sobre diferentes aspectos. El reportaje descriptivo describe exhaustivamente el suceso o tema que se está planteando. Reportaje narrativo nos cuenta el suceso con habilidad, llevándonos de una forma cronológica. Fotoreportaje utiliza fotografías para contarnos la historia. En muchas imágenes se va contando lo que sucedió. Es decir, que lleva un poco de texto. Continuamos. Ahora resolvamos en el cuaderno. Actividad número 2. Recuerda que no es necesario que escribas la pregunta, pero sí el literal, así como identificar el tema de la semana, el número de página y el número de actividad que estás realizando. Por lo tanto, rotulamos nuestro cuaderno de esta forma. El tema de la semana, guía 11 del reportaje periodístico. La actividad 2, la página 83. No es necesario que copies la pregunta, pero sí es importante que identifiques la actividad a la que pertenecen tus respuestas. Literal A. Según lo que acabamos de leer en el organizador gráfico, ¿cuál es el propósito o intención comunicativa de un reportaje? Recuerda que un reportaje es del género periodístico. Por lo tanto, su intención es informar sobre temas de interés público. Literal B. ¿Qué se debe hacer antes de escribir un reportaje para dotarlo de credibilidad? Recuerda, credibilidad es que sea creíble, que cuente con información verdadera, para que la gente quede satisfecha con lo que hemos reportado. Por lo tanto, debe hacerse primero una investigación acompañada de entrevistas y testimonios. Literal C. ¿Para qué se utilizan los recursos audiovisuales en un reportaje? Se utilizan sobre todo para llamar la atención y hacerlo más interesante, además de reforzar la información que estamos planteando. Literal D. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para escribir un título llamativo para un reportaje periodístico? Para hacer un título llamativo, primero tienes que crear un tema llamativo, un tema de interés, algo que se ha hecho viral y tú quieres exponerlo. Por lo tanto, el tema debe ser de interés público, por lo que debe llamar la atención. Continuamos. Literal E. ¿Qué temas crees que pueden abordar los reportajes? Recuerda que un reportaje debe tratar sobre un tema de actualidad.
y entre los temas que más se destacan pueden ser políticos, sociales, culturales, científicos, deportivos, de espectáculos y educativos. Literal F. Hemos leído reportajes periodísticos. Explicamos de qué trataban. En nuestro libro de texto hemos leído una gran cantidad de reportajes. Por ejemplo, sobre el medio ambiente, las inteligencias artificiales, las redes sociales y el VIH. Literal G. ¿Qué tipos de reportajes deberían tener una postura crítica al redactarlos? Según los tipos de personajes que vimos, los expositivos son aquellos que llevan una crítica y una reflexión. Página 84. Actividad número 3. Leamos el siguiente fragmento de un reportaje periodístico y respondemos en el cuaderno. Como primer punto, nos dice que ubiquemos las partes del reportaje. Iniciamos. 50 años de lucha medioambiental. Eso sería el título. El 15 de junio de 1973 se celebró la primera cita. Hoy se cumple medio siglo. La sensibilidad ciudadana respecto a la protección del medio ambiente ha transformado la toma de decisiones públicas y privadas. Eso sería como un resumen de lo que va a tratar este reportaje. Por lo tanto, estamos frente al leal o entrada. El mundo libra una guerra despiadada, implacable y sin sentido contra la naturaleza, advirtió hace unos meses el secretario general de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, ante los desafíos que tiene la humanidad por delante de este 2023. Dicha guerra ni está equilibrada ni parece que esté lejos de acabar. La acción humana provoca 9 millones de muertes prematuras cada año a causa de la contaminación. Más de 1 millón de especies vegetales y animales están en peligro de extinción y la degradación de los ecosistemas afecta en la actualidad a más de 3.000 millones de personas, según datos de la propia ONU. A ello se suma que la intensificación de los fenómenos climáticos extremos en los últimos 50 años ha causado 2 millones de muertes y ha puesto pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares, 3.748 millones de euros, según la Organización Meteorológica Mundial, OMS. Fue justo hace medio siglo cuando, bajo el lema Una sola Tierra, se celebró el primer Día Mundial del Medio Ambiente. Una verdad que sigue vigente, opina Daniel Koenig, portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Todo eso que acabamos de leer forma parte del cuerpo del reportaje. Como ves, se están citando muchas situaciones con notas, con cantidades e investigación. Ahora, sigamos. Para contrarrestar lo mencionado anteriormente, el Día Mundial del Medio Ambiente se constituyó como una plataforma mundial que sirva de cambio de tendencia. Actualmente, personas de más de 150 países participan de manera activa en sus actividades, centradas, según se puede leer en su página web, en celebrar la acción medioambiental y el poder de gobiernos, empresas, particulares para crear un mundo más sostenible. Juan León García, 5 de junio del 2023, El País. Bien, eso último que hemos leído será la conclusión. Es decir, de todo lo que se ha hablado sobre los 50 años de lucha del medio ambiente, se puede concluir que todavía falta mucho trabajo por muchos países para lograr la meta. Ahora vamos a responder en nuestro cuaderno. Ya hicimos el literal A, que era agregar en los espacios el nombre de cada parte de la estructura. Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotular con el tema de la semana, el número de actividad y el número de página. Comenzamos por el literal B. ¿Qué es lo que ha transformado las decisiones públicas y privadas sobre el medio ambiente?
Según lo que leímos en el reportaje anterior, dice que lo que ha transformado es la sensibilidad ciudadana respecto al tema. Literal C. ¿Por qué el autor afirma que el mundo está en guerra contra la naturaleza? En la lucha sobre el cuidado del medio ambiente podemos observar que la acción humana ha provocado mucho daño al medio ambiente. Por eso es que el autor dice que hay una guerra contra la naturaleza. Es decir, nosotros mismos como seres humanos estamos acabando con la naturaleza. Literal D. ¿Qué daños ha provocado la contaminación ambiental? Podríamos numerar muchísimos daños, pero según el texto que hemos leído, nos dice que hay extinción de muchas especies de animales y plantas y que se ha degradado el ecosistema. Literal E. ¿Qué acciones podemos realizar para frenar la contaminación ambiental? Desde tu casa, desde la escuela, desde cualquier lugar donde te encuentres, todos tenemos oportunidad de hacer un cambio a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, podemos iniciar campañas de reciclaje, campañas de limpieza y campañas de reforestación. Página 85. Las fuentes bibliográficas. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. Al desarrollar investigaciones es necesario recopilar información de fuentes confiables, ya sea que se busque en formato impreso o digital, en bibliotecas, hemerotecas, páginas de internet como repositorios, bibliotecas virtuales, periódicos, revistas o libros digitales, blogs personales, páginas de universidades, empresas públicas o privadas. ¿Sabes qué es una hemeroteca? Una hemeroteca es una biblioteca donde hay periódicos, todos los periódicos habidos y por haber de ese país. Continuamos. Con el propósito de conseguir información confiable, es necesario tener en cuenta una serie de características para verificar la veracidad de la información sobre el tema a investigar. Es importante determinar si el libro o página web visitada tiene prestigio o es de alguna institución reconocida en el ámbito de estudio, así como confirmar si el material tiene autor o autora y además que sea una persona especializada en el tema o en el área que se investiga. También debemos tomar en cuenta el vocabulario utilizado, si es coherente con la temática en estudio y verificar si la intención del contenido es informar, criticar o divulgar conocimientos. Actividad número 4. Vamos a resolver en el cuaderno. Recuerda, siempre ubicar el tema de la semana, así como el número de página y número de actividad. ¿Sabías que para citar libros u otro tipo de fuente en una investigación, se debe colocar la referencia bibliográfica al final del documento, escribiendo autor, año, título, ciudad de la edición y editorial? Por ejemplo, Casani de 2003, Enseñar lengua, Barcelona, editorial Grau. Ahí podemos ver Casani, el autor, Enseñar lengua, el nombre del libro, Barcelona, el lugar y la editorial quien lo publicó, así como también el año de la publicación. Trabajamos en el cuaderno. Recuerda, no es necesario copiar la pregunta, pero sí es importante que copies la actividad, el número de página, el número de guía, así como los literales donde vas a responder. Literal A. A partir del texto leído, enumeramos los criterios de selección para fuentes confiables. Según lo que nos dijo el texto, hay un criterio de selección. Debe haber un prestigio, autor, especialización del autor, empleo de vocabulario y la intención comunicativa cuando buscamos fuentes confiables. Literal B. Agreguemos otros 3 criterios para seleccionar fuentes confiables
que no aparezcan en el texto. Por ejemplo, podríamos decir que sea recomendado por un profesor, que haya un testigo de lo que se está buscando. Es decir, si tú quieres buscar información sobre la guerra, pues busca a alguien que participó en ella y ya tienes un testigo. Además, que se pueda comprobar su veracidad. Literal C, porque es importante verificar las fuentes bibliográficas. Recuerda, las fuentes bibliográficas son los lugares de donde sacas la información. Por lo tanto, es importante verificarlas para garantizar que la información es confiable. Literal D. ¿Por qué las fuentes bibliográficas le dan veracidad a la investigación que se realiza? Cuando tú citas un libro o un texto donde has sacado información, es más fácil comprobar su veracidad porque estás dando las referencias. Por lo tanto, permite verificar la veracidad de la información. Literal E. Completemos el siguiente cuadro con las novelas históricas u otros libros que hemos leído en esta unidad. Tal vez no hemos leído el libro completo, pero sí hemos leído fragmentos de las obras, comenzando desde la unidad 1 hasta la unidad 3 que estamos ahora. Por ejemplo, leímos del autor Claribel Alegría un fragmento de la obra Cenizas de Izalco, que fue publicada en 1967 por la editorial UCA. ¿Y sobre qué trata? Trata sobre la masacre campesina de 1932. ¿Recuerdas haber leído este fragmento? Sería bueno que leyeras la obra. Otro autor que leímos fue Rodrigo Montejo. La obra que leímos o su fragmento fue El crimen del Parque Bolívar. Esta obra fue publicada en 1987 por la editorial Clásicos Roxy. En síntesis del contenido, esta obra trata acerca del asesinato del presidente Araujo en 1913. Otra obra que leímos fue de Humberto Eco, un pequeño fragmento de la obra El nombre de la rosa. Esta obra fue publicada en 1980 por la editorial Galema. Y la síntesis del contenido son los extraños asesinatos dentro de un monasterio. ¿Recuerdas que leímos esa parte? Finalmente, hemos leído en Fiction Express. Leímos de Daniel Chambers una obra llamada El lago. Esta fue publicada en Fiction en el 2024. Y en Fiction Express sería la editorial. En síntesis, el contenido trata sobre una leyenda de un ser sobrenatural en un lago, por lo que puede también justificarse como una novela histórica. ¿Has leído algunas otras tú? Puedes mencionarlas. Página 86. La línea de tiempo. Actividad número 5. Leamos la información y luego respondemos en el cuaderno. La línea de tiempo es una representación gráfica de una secuencia de eventos de determinada época o periodo que se organiza cronológicamente. Su propósito es presentar los acontecimientos, procesos o sucesos de una época para tener una visión general del tiempo en que sucedieron y su relación con otros eventos. Acá podemos ver un ejemplo de los presidentes que estuvieron en nuestro país desde 1903 hasta 1918. Entre ellos Pedro José Escalón, Fernando Figueroa, Manuel Enrique Araujo y Carlos Meléndez. Y podemos observar las fechas de sus periodos como mandatarios. Subrayamos que es la línea de tiempo. Es una representación gráfica de una secuencia de eventos de determinada época o periodo que se organiza cronológicamente.
En TikTok puedes ver varios diseños de cómo elaborar una línea de tiempo más creativa. Ahora trabajamos en un cuaderno. Literal A. ¿Cuál es el propósito de una línea de tiempo y su organización cronológica? Podemos comentarlo diciendo que su propósito es presentar los acontecimientos de manera general. En lugar de leer páginas tras páginas, hacemos un breve resumen en una línea de tiempo, donde vamos a visualizar la información de manera general. Literal B. Explicamos que otros acontecimientos de la historia se podrían visibilizar en una línea de tiempo. Por ejemplo, podemos elaborar una línea de tiempo sobre las guerras mundiales, masacres en nuestro país, las pandemias que han habido en el mundo, los viajes espaciales, entre otros. Ahora elaboremos una línea de tiempo con la noticia del diario oficial. Horrendo atentado contra la vida del presidente Dr. Araujo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enumerar cada una de las acciones que se realizaron según el periódico. Y nos quedaría de esta forma. Recuerda, tú la puedes hacer de manera más creativa. Como en primer lugar, el presidente estaba sentado en un escaño del parque. A las 8:30 es atacado por 3 sujetos. Es trasladado a casa de Mercedes Meléndez y luego llevado a casa presidencial, donde inmediatamente se decreta un estado de sitio. Esas serían las principales acciones que muestra el periódico o diario oficial sobre lo que sucedió con el presidente Araujo. Página 87. El sintagma verbal. Actividad número 6. Leamos la siguiente información. Cocinar. El sintagma es un grupo de palabras que constituyen una unidad sintáctica y que cumplen una función determinada con respecto a otras palabras dentro de la oración. En palabras simples, es parte de la oración, puesto que segmenta esta oración según las palabras que se están utilizando. Si el núcleo del sintagma es un verbo, este será un sintagma verbal, según el punto de vista adoptado. El verbo es una categoría gramatical que presenta las siguientes características. Sintácticamente es el núcleo del predicado y la parte más importante e imprescindible de la oración. Recuerda subrayar la información más importante de lo que hemos leído, en este caso del sintagma verbal, que todos poseen un núcleo, y en el caso del verbo, su núcleo es un verbo, por lo que se denomina sintagma verbal. Sintácticamente es el núcleo del predicado. Veamos la oración. Yo hago mis tareas. Si el verbo no estuviera, ahí no hay una oración. Yo mis tareas. No tiene sentido. Pero cuando ya ubicamos el verbo, es decir, la acción, ya toma un sentido completo. Por lo tanto, el verbo es el núcleo del predicado. Semánticamente expresa acciones, procesos o estados. También puede unir al sujeto con su cualidad, como es el caso de los verbos copulativos ser, estar o parecer. Morfológicamente se compone del lexema y de morfemas flexivos, que indican persona, número, tiempo, modo, voz y aspecto. Veamos algunos ejemplos de análisis identificando el sintagma verbal. En la oración, lee en la biblioteca, encontramos el verbo lee, por lo tanto es el núcleo del predicado y su función o segmento es el sintagma verbal. También encontramos la preposición el determinante la y el sustantivo biblioteca. Todo esto conforma el predicado. La oración Laura ha estudiado mucho, donde Laura, que es un sustantivo, es un sintagma nominal, núcleo del sujeto.
Ha estudiado es el verbo núcleo del predicado y es un sintagma verbal. Y mucho es un adverbio de cantidad. En el primer ejemplo se trata de un verbo simple, lee, y en el segundo ejemplo de un verbo compuesto, ha estudiado. Pero en ambos casos se forma un sintagma verbal. Recuerda, todos los verbos son sintagmas verbales dentro de una oración. Por lo tanto, núcleos de predicado. Ahora analicemos y identificamos subrayando el sintagma verbal en las siguientes oraciones. ¿Qué vamos a buscar? El verbo, la acción principal de cada una de las oraciones. Veamos la primera. La acción humana provoca 9 millones de muertes prematuras cada año. ¿Cuál es la acción? ¿Qué provoca 9 millones de muertes prematuras cada año? La acción humana. Y provocar sería el núcleo de ese predicado. Por lo tanto, es el sintagma verbal. El general llegará dentro de unos minutos. ¿Qué pasará dentro de unos minutos? Llegará el general. Llegará sería el núcleo de predicado. Un torbellino de gritos angustiados ahogó el ruido de las próximas descargas. ¿Qué ahogó el ruido? Un torbellino de gritos angustiados. Ahogó en la acción. Ahogó. Núcleo del predicado. Sintagma verbal. Las botellas en los estantes chocaban unas con otras. ¿Qué pasaba con las botellas en los estantes? Chocaban unas con otras. La acción del verbo es chocaban. Sintagma verbal. Todos estaban en el suelo de rodillas, de barriga, culebreando. Todos, ¿qué hacían? Estaban en el suelo, de barriga, culebreando. Estaban. Este es el verbo, núcleo del predicado, sintagma verbal. Los otros monjes lo habían visto en el coro. ¿Qué habían hecho los otros monjes? Lo habían visto en el coro. La acción es habían visto. Por lo tanto, este es el núcleo de predicado, sintagma verbal. Recuerda, todos los verbos son sintagmas verbales. Página 88. Consolidación. Actividad número 7. Leamos el siguiente reportaje periodístico y resolvemos. Emisiones de carbono. La contaminación provocada por nuestras actividades ha aumentado en paralelo a la evolución humana. Las emisiones de carbono derivadas de las actividades humanas son la principal causa del calentamiento global. Producción en fábricas, transporte de productos, tala de bosques, pero no siempre ha sido así. La plataforma Atlas Global del Carbono fue creada en 2013 para monitorizar las emisiones de carbono a nivel global y así mostrar al mundo los efectos de la contaminación. En la página web del proyecto puede consultarse una cronología de la contaminación que nos muestra cómo ha influido el proceso humano en el ciclo del carbono dentro del planeta Tierra. Los primeros homínidos aparecieron en África hace unos 6 millones de años. Nuestros ancestros tenían un impacto nulo sobre el planeta. Comían los frutos y vegetales que encontraban y los animales que podían cazar con sus herramientas rudimentarias. ¿Qué significa homínidos? Homínidos. Se refiere a seres primitivos. Por eso dice los primeros seres primitivos. Tuvieron que pasar millones de años de evolución para que aparecieran los primeros asentamientos hace 1.500 millones de años. Los cazadores y recolectores se convirtieron en agricultores que cultivaban tierras. Fue entonces cuando empezaron las primeras talas de árboles para ganar superficie de cultivo, aunque a un nivel insignificante comparado con la actualidad.
Cada año desaparece una superficie de bosques equivalente a Bélgica en todo el mundo. En el siglo XVIII, el descubrimiento de combustibles como el carbón y el desarrollo de inventos como la máquina de vapor transforman por completo nuestra forma de vivir. La revolución industrial supuso una revolución para el hombre en todas sus facetas. Cambió la forma de producir, de consumir, de viajar, y eso también tuvo una repercusión sobre el planeta. La invención de la locomotora y los primeros trenes aumentó la demanda de carbón. Las emisiones se dispararon y no han dejado de crecer hasta hoy. Más de 200 años lanzando toneladas de CO2 a la atmósfera. A partir del siglo XVIII, la emisión de gases de efecto invernadero se dispara con los combustibles de la era industrial. Un siglo después, la evolución tecnológica permitió refinar el petróleo y convertirlo en uno de los principales combustibles responsables de una tercera parte de las emisiones contaminantes. A finales del siglo XX, los gobiernos se dieron cuenta de los efectos negativos de las emisiones de carbono sobre el planeta y empezaron a coordinar una acción conjunta para detener el calentamiento global. Como resultado, se estableció la reunión anual de la Cumbre del Clima y se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocidos por IPCC. Sin embargo, los esfuerzos no se han traducido en medidas reales y efectivas. Algunos países han reducido sus emisiones de carbono, pero la contaminación global sigue aumentando. Las consecuencias en el futuro dependen de lo que hagamos hoy. Conservar la biodiversidad marina, proteger nuestros bosques, garantizar la seguridad de las ciudades costeras y mitigar los efectos temporales. Según el Acuerdo de París, limitar el aumento de temperatura a 2 grados centígrados antes del año 2100 permitiría evitar daños irreversibles a nuestro planeta. Este es el momento más importante de nuestra existencia como especie. De nosotros depende el futuro de la Tierra. Alba Fernández, La Vanguardia. Luego de leer este reportaje sobre el medio ambiente, respondemos, literal A, ¿qué es el calentamiento global y cuál es su principal causa? Se nos habla mucho del calentamiento global, pero ¿qué es eso? Investigando, vamos a conocer qué es el aumento de la temperatura en la Tierra de forma gradual, es decir, que va por etapas. Y su principal causa son las emisiones de gases. Entre más gases se despachen al ambiente, más caliente se vuelve la Tierra. Literal B. ¿Cuál era el impacto de nuestros ancestros en el planeta Tierra? Según lo que dice el texto. Nos habla que tenían un impacto nulo sobre el planeta, porque cuidaban la tierra al sembrar y cazar pocos animales. Literal C. ¿Cómo inició la deforestación del planeta? ¿Recuerdas cómo comenzó? Por causa de la agricultura, cuando se empezó a cultivar la tierra y se talaron árboles para hacer terrenos de siembra más grandes. Literal D. ¿Qué sucesos aumentaron las emisiones de carbono a la atmósfera? ¿Recuerdas los inventos? La invención de la locomotora y los primeros trenes aumentaron la demanda de carbón y eso comenzó a contaminar más la tierra. Ahora resolvamos en el cuaderno. Recuerda, puedes escribir solo el literal o también la pregunta completa. Lo importante es que también escribas el número de actividad y la página a lo que pertenece lo que vas a trabajar. Actividad en casa. Investiga un suceso noticioso para poder escribir un reportaje periodístico. Literal A. ¿Qué suceso fue responsable de una de las terceras partes de las emisiones contaminantes en el siglo XIX? Según lo que leíamos, refinar el petróleo para convertirlo en combustible fue el principal detonante de la contaminación en el siglo XIX. Y no digamos ahora que estamos en el siglo XXI.
Literal B. Elaboremos un organizador gráfico con la estructura del reportaje periodístico e identificamos la idea principal de cada parte de la estructura. Recuerda, un organizador gráfico es un esquema. En este caso podemos hacer un mapa mental o un mapa sinóptico sobre las emisiones de carbono. Y nos quedaría de esta forma. El EAD o entrada nos habla de las emisiones de carbono producidas por el ser humano, que son la principal causa del calentamiento global. En el desarrollo se nos dice que a partir del siglo XVIII la actividad humana comienza a contaminar la Tierra hasta el siglo XX. Y en conclusión, nosotros debemos hacer algo ya para cambiar el futuro. Literal C. ¿Por qué creemos que la contaminación global sigue aumentando? ¿Recuerdas que dijimos el efecto que causan los gases en la atmósfera? Por el uso del combustible y la creciente demanda de automóviles en el mundo, ya que si puedes observar, hoy en día hay más autos en las calles, por lo tanto ha aumentado la contaminación del ambiente. Literal D. ¿Cuál es la intención comunicativa del reportaje anterior? Informarnos y concientizarnos sobre la contaminación por las emisiones de carbono. Literal E. Elaboremos una línea de tiempo con el reportaje emisiones de carbono. Si observaste, se mencionaban muchas fechas, entonces organicemos nuestra línea de tiempo según las fechas. 600 años antes de Cristo, nuestros ancestros tuvieron un impacto nulo de contaminación en la Tierra. 1500 años antes de Cristo se empieza a cultivar la tierra y se empiezan a talar los primeros árboles. En el siglo XVIII se inventa el combustible a base de carbón. Y en el siglo XIX se refina el petróleo y se convierte en combustible. Para que en el siglo XX los gobiernos se coordinaron contra acciones para detener la contaminación. Y esta es una línea de tiempo de la información que leímos. Literal F. Identifiquemos el sintagma verbal en las oraciones subrayadas en el texto. Se me hace muy largo estar copiando las oraciones, entonces vamos al libro y empecemos a subrayar cuáles son los sintagmas verbales. La primera oración es: las emisiones de carbono derivadas de las actividades humanas son la principal causa del calentamiento global. Entonces el verbo es son, sintagma verbal. En el siguiente dice: la plataforma Atlas Global del Carbono fue creada en 2013. Fue creada sería el sintagma verbal. Los primeros homínidos aparecieron en África hace unos 6 millones de años. Nuestros ancestros tenían un impacto nulo sobre el planeta. Las acciones son: aparecieron y tenían, sintagma verbal. La revolución industrial supuso una revolución para el hombre en todas sus facetas. Supuso sería la acción verbal, sintagma verbal. Y la última: la invención de la locomotora y los primeros trenes aumentó la demanda de carbón. Aumentó sería el núcleo predicado y en este caso sintagma verbal. No te olvides de subrayar en tu libro. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.